Ahora vamos a hacer un ejercicio extra, el ejercicio número 3 de la sección 3.2 del Strauss. Nos dice lo siguiente: una onda de la forma f de x más ct viaja a lo largo de una cuerda semi-infinita, 0 menor que x menor infinito, para los tiempos negativos, recordando que para la ecuación de onda sin problema podemos analizar reales positivos o reales negativos o reales, ¿no?, en el tiempo. Queremos encontrar las vibraciones u de x, t de la cuerda para t mayor que 0 si el extremo x igual a 0 está fijo. Entonces, este problema está escrito, pero equivale a un problema planteado matemáticamente con ecuaciones, con la información que nos están dando. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que tenemos una cuerda. Tenemos un dominio de 0 infinito y tenemos información sobre el extremo, entonces tendríamos ahí una condición de Dirichlet. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación de onda, le vamos a poner esta mera, pero para 0 menor que x menor que infinito. Tenemos ciertas condiciones iniciales que no nos dice quiénes son por el momento, solo nos dice sobre cómo luce la onda en sí que está trasladándose. Entonces las condiciones iniciales no las tenemos, estas no las sabemos. ¿Qué otra cosa nos dice? Que el extremo está fijo. El extremo fijo quiere decir que en 0 para todos los tiempos va a tener condición 0. Es decir, aquí tenemos una condición de Dirichlet en la frontera. Dirichlet. Ok, eso es lo que tenemos. ¿Y qué nos dice? Nos dice cómo es la solución. Nos dice que la solución de esto es una onda que está escrita de la forma f de x más ct, que está viajando a lo largo de este dominio. Entonces, sabemos que la solución es igual a un f de x más ct. Eso es lo que sabemos. ¿Ok? Entonces, con esta información que tenemos, deberíamos de ser capaces de recuperar pues cuáles son las condiciones iniciales que necesitamos para que la solución sea, en este caso u de x, t sea f de x más ct. ¿Okay? Entonces necesitamos pues ingeniárnosla para saber quiénes son estas dos, ¿no? Ahora, ese problema así como está, pues en sí no podemos recuperar la solución de manera directa porque su dominio es de ser infinito. Sin embargo, si consideráramos la reflexión, dependiendo del problema, que en este caso como es de Dirichlet, tendremos que hacer una reflexión impar de las condiciones iniciales, pues podríamos recuperar pues toda la solución en los reales para la onda, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos la fórmula de la solución de D'Alembert. Sin embargo, aquí hay, como nota, la solución de D'Alembert está escrita para cuando x vive en todos los reales, ¿no? Y en la solución de D'Alembert sabemos que está en términos de las condiciones iniciales, ¿no? Que esto es 1 entre 2c phi de x más ct más phi de x menos ct más 1 entre 2c integral de x menos ct a x más ct, y aquí sería psi de s de s. Ok, entonces, primera cosa, nos gustaría proponer phi y psi de tal forma que la solución de onda se vea de esta manera. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa pues sería extender la solución para, en este caso, los tiempos reales positivos, es decir, extendiéndola
con la reflexión impar de este problema que aquí tenemos. Entonces, dos cosas. Primero, saber quiénes son estas, proponer estas. Y segundo, hacer la reflexión y hacer la solución para así extender a todos los tiempos. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer. Estamos metiendo dos ideas al mismo tiempo. Primero, como propuesta de phi y psi, ¿quién podría ser? Pues sabiendo de la solución de D'Alembert en todos los reales, la solución es tal que aquí nos queda pues la suma de las dos condiciones iniciales phi, evaluadas en x más ct y en x menos ct, y el término determinado por la condición de psi. ¿Okay? Si esto de alguna manera nosotros sabemos que es igual a f de x más ct, si lo forzamos a que esto sea igual a f de x más ct, si lo forzamos para así saber quién debería ser la phi y la psi, pues ¿qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos que de alguna forma los términos que tienen x menos ct se cancelen. Pues de alguna manera se tendría que cancelar con el que sale de acá, y de aquí tendría que sumarse con el positivo para darnos f de x más ct, ¿no? Entonces eso es lo que nos gustaría. Ahí, perdón, me equivoqué, le puse 1 entre 2c y era nada más un medio. Entonces, si forzamos esto, pues a lo mejor podemos proponer funciones phi y psi que cumplen lo que queremos, que dan lugar a una onda de la forma de f de x más ct. Entonces, ¿cómo podremos hacer eso? Pues vamos a observar cómo tendría que escribirse phi y psi. Pues observemos de nuevo. Este es un medio de phi de x menos ct. Y acá esto lo voy a escribir como 1 entre 2c integral de 0 a x más ct de psi de s de s. Y el término de acá lo puedo poner como 1 entre 2c integral de x menos ct a 0 de psi de s de s. Ok. Si yo quiero que esto sea igual a f de x más ct, aquí lo forzo. Perdón, iba a estornudar, pero no pude. Si yo forzo que esto sea igual a f de x más ct, pues entonces, ¿qué me gustaría? Pues que y al sumarse fueran f de x más ct. Y me gustaría que y al sumarse, pues desaparezcan, sean igual a 0 para que así se cancelen, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues si reacomodamos de manera adecuada, si phi vale f, aquí tendríamos un medio de f de x más ct y querríamos que esto sea un medio de f de x más ct para así sumar y dar igual a Entonces yo podría proponer que psi sea c veces f' de s. Si eso fuera el caso, al evaluarse por el teorema fundamental del cálculo, esto simplemente sería c por f de x más ct, y así nos quedaría un medio de f de x más ct y un medio de f de x más ct. Y con esa elección, aquí tendríamos que phi sería f, y este sería f' por c. Haciendo el cambio de los límites de integración, nos quedaría exactamente lo mismo, pero con un signo menos afuera que cancelaría y haría lo que quisiéramos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Vamos a proponer phi y psi adecuados para que cumplan lo que sabemos. Entonces, vamos a proponerlos. Entonces, vamos a proponer phi y psi adecuados. Antes de proponerlo, voy a acomodar el último término para que así se vea claro por qué ese phi y psi van a ser los que yo necesito. Entonces aquí lo voy a poner como 1 entre 2c integral de 0 x más ct phi de s de s,
Y aquí voy a cambiar los límites de integración para que me quede un signo menos. Y ahora sí, la propuesta es la siguiente. Si yo digo que phi es igual a f y psi es igual a f' por c, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo aquí tendría u de x, t, sería 1/2 de f de x más ct más 1/2 de f de x menos ct más 1/2c. Aquí sería de integral de 0 a x más ct por f' de s de s menos 1/2c integral de 0 a x menos ct f' de s de s. Y eso se simplifica 1/2 de f de x menos ct. Se simplifica, aquí puedo usar el teorema fundamental del cálculo. Simplemente evalúo f, esta sería la antiderivada, aquí me falta un c. Bueno, la derivada en integral, pues simplemente nos quedaría f, x más ct, aquí sería c entre 2c, f de x menos ct. Y entonces, este y este se suman y este se cancelan. Entonces esto nos quedaría nada más como f de x más ct, que es justamente lo que estábamos forzando. Entonces, con estas condiciones iniciales, recuperamos lo que necesitábamos, que era obtener simplemente una onda que se está propagando a lo largo de la cuerda. Entonces, vamos a considerar estas condiciones iniciales junto con este sistema. Y eso cumple lo que nosotros queremos. Entonces, esto lo considero, pero ya sé quién va a ser phi y quién va a ser psi para que cumpla lo que yo quiero. Entonces, en este caso, voy a proponer que esta sea f, que es la onda que yo necesito, y esta sea c por f' de x. ¿Ok? Estoy proponiendo este problema, pero este problema solo está definido en los reales positivos. Yo quiero extenderlo con la reflexión impar que conozco para extenderlo en todos los reales y así poder tener información sobre qué pasa en la solución en los tiempos que no estábamos considerando, que en este caso son los tiempos positivos. Entonces, agarramos ese sistema y vamos a completar el problema haciendo la reflexión impar, como ya lo hemos hecho anteriormente cuando hicimos la condición de Dirichlet. Entonces, propagamos ahora en todos los reales y usamos la solución de D'Alembert en este caso. Perdón. Aquí hacemos la extensión impar de la función, como lo hemos hecho antes, c por f' impar de la función. Y ya sabemos, de hecho, las condiciones para que podamos hacer esta reflexión en par, que es que f de 0 esté en 0, f impar de 0 esté en 0. Ahí está. Entonces, este problema de aquí ya lo sabemos resolver de manera formal con la solución de D'Alembert, que está escrita para todos los reales. Entonces, sacamos la solución de D'Alembert.
que es la solución reflejada de alguna manera, y la solución de D'Alembert sería un medio f impar de x más ct más f impar de x menos ct más 1 entre 2c integral de x menos ct a x más ct de f' impar de s de s. No lo dije, pero estas queda claro que son las reflexiones impares de la función f. F impar de x es igual a f de x si x es mayor que 0 menos f de menos x si x es menor que 0. Así lo podemos poner. Y f de 0 para x igual a 0, donde vamos a asumir ahí que f de 0 es 0. En particular, mejor le pongo f de 0 igual a 0, porque era una de las condiciones que necesitamos para que la solución fuera continua, si recuerdan cuando resolvimos el problema de Dirichlet. Entonces aquí, de manera similar para f' impar. Entonces ya, esta sería la solución del problema que nosotros queremos extender, y con eso lo único que nos faltaría pues ver los dos posibles casos de la solución para extender a los tiempos que nosotros necesitábamos. Entonces esta de aquí la podemos reescribir en términos de los dos posibles casos. Ahí está. Entonces, la solución que necesitamos está dada para, para el caso en que x menos ct es menor que 0, cuando x menor que ct, que estos son los test en los reales positivos, que es lo que nos estaban pidiendo, los test en los reales positivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver el caso conveniente para f impar y para f' de impar, cuando tenemos que x menos ct es menor que 0, esto de acá. Entonces, en este caso, esa es la solución que nosotros buscamos. U de x, t sería un medio de f de x más ct, que sería sustituir el caso positivo, más un medio de f de, como este es el caso negativo, aquí sería sacar un menos, como un medio de f de ct menos x, más, aquí tendremos que dividir entre dos cachos, 1 entre 2c, de 0 a x más ct, aquí va a ser f' c, f' c, f' de s, más 1 entre 2c, integral de x menos ct a 0, de c, f' de menos s de s, usando la definición del caso par y del caso impar, que aquí creo que se me fue una c, y me falta una c. Ok, entonces haciendo los dos casos para f' impar, el positivo y el negativo, nos quedarían estas dos integrales. Aquí le tendremos que hacer un cambio de variable y con eso ya quedaría la expresión que nosotros necesitamos. Esto quedaría un medio de f de x más ct menos un medio de f de ct menos x. Acá nos quedaría más f de x más ct, un medio.
Y acá nos quedaría haciendo aquí un cambio de variable. Z igual a menos S. Hacemos un cambio de variable y luego hacemos un cambio de los límites de integración para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y nos quedaría menos 1/2 de f zt menos x. Eso lo pueden corroborar. Y al final nos queda pues 1/2 de f de x más ct más 1/2 de f de x más ct. Nos queda f de x más ct menos f de ct menos x. Ok. Entonces, al final, lo que nos queda es la onda que teníamos originalmente como información, más la onda reflejada. Y esta onda reflejada nos da la información que nos faltaba en los tiempos reales ahora positivos. Entonces, esta es la solución final.